De los líderes que encabezan los partidos que se presentan y las candidaturas, en algunos casos, hemos hablado con pues el señor Albiol, el señor Iceta, el señor Espadaler, con el señor Iglesias de Podemos. Yo he invitado a este programa al señor Junqueras en varias ocasiones, y al señor Romeva, y por supuesto al señor Mas. El señor Mas ya es que ni cogió el teléfono. Debe tener una bombillita que cuando sabe que le llamamos de aquí, pues ya directamente ni lo coge. El Romeva se quitó de en medio. Y el señor Junqueras directamente dijo que no. Quiero decir que si ustedes no los escuchan, que no es porque nosotros no hayamos querido. Sí que se lo hemos pedido al señor Rivera, Albert Rivera, y sí que nos atiende esta mañana desde nuestra emisora en Barcelona. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, don Carlos. De las novedades de las últimas horas, ¿algo que le haya llamado la atención? Bueno, yo creo que todo el mundo comenta aquí en Barcelona la entrevista de ayer del presidente Rajoy y, en fin, la verdad es que a veces creo que ante la situación que vivimos debemos ser conscientes de lo que nos jugamos, de lo afinados que tenemos que estar, de lo preparados que tenemos que estar ante las situaciones que vemos y a mí sinceramente me parece que lo que pasó ayer con el presidente Rajoy, esas dudas o ese no conocimiento, ¿no?, de la situación respecto a la nacionalidad, el pasaporte europeo y todo eso, creo que no es una buena imagen, y yo creo que justamente si en Cataluña llevamos tantos años donde el separatismo ha hecho lo que ha querido, a mi juicio es porque los diferentes gobiernos de España no han sabido gobernar Cataluña desde Madrid también. Yo creo que España no solo se gobierna, o Cataluña no solo se gobierna desde la Generalitat, se gobierna también desde la Moncloa, y yo como catalán he hecho en falta muchas veces esa presencia del Estado, ese gobierno día a día del gobierno de España, ¿no? ¿Por qué usted no se ha presentado a unas elecciones como cabeza de lista tan importantes, tan señaladas, tan trascendentales como estas? Porque soy el presidente de un partido nacional, porque me presento a las generales precisamente por lo que le contaba, porque creo que España, lo que pasa en Cataluña es consecuencia de los problemas de España. Es decir, si España funcionara bien, mensajes como España nos roba no calarían, y las mentiras del señor Mas tampoco. Segundo, porque me considero una persona honesta y seria, y yo no me presento a un cargo para no tomar posesión del cargo. Es decir, las elecciones son el 27 de septiembre, las generales en diciembre, y yo en ningún caso me hubiera tomado la Generalitat como un trampolín electoral. Yo creo que esto es muy serio. Y finalmente porque tenemos un buen equipo, tenemos una gran candidata, y así lo demuestran todas las encuestas, que sitúan a Ciudadanos pues duplicando o triplicando escaños cuando otros se hunden como el PP y el PSOE, ¿no? Así que hay muchos motivos. El principal para mí es que hay que reformar España, hay que levantar este país. Hace falta que el futuro presidente de gobierno, el futuro gobierno de España, no solo diga lo malo y lo malo que tiene separarse de España, sino que diga lo bueno de estar en España y en Europa, que reformemos nuestro proyecto común, y no habrá una España unida si no se regenera. Yo estoy convencido de que si no hay regeneración de este país, no podremos defender la unión y decirle a los ciudadanos que participen de este proyecto común. ¿Cree usted que todo esto se está montando, y esta escalada verbal por parte de los independentistas, para que cuando llegue el día 28 de obtener la victoria, como parece o dice las encuestas, comenzar o forzar una negociación, no necesariamente una proclama de independencia? No, yo creo que van en serio, sinceramente. Es decir, y quien piense eso no les conoce, ¿no? Porque la número 2 de la lista, la señora Forcadell, ha aprobado documentos de la Asamblea Nacional de Cataluña, pues que habla de tomar las calles, de desobediencia civil, de asaltar las infraestructuras, habla de que no parezca un golpe de Estado, lo dicen literalmente en sus documentos. Es decir, la gente que está en la lista de Mas, y no solo Artur Mas, sino mucha de esa gente, no ha montado todo esto, solo lo ha montado para una cosa, para declarar la independencia, y en muchos de ellos reconocen que no van a obedecer ni las leyes democráticas, y eso es un conflicto en toda regla. Así que esto va en serio, por eso es importante ir a votar el 27, y Ciudadanos necesitamos muchos escaños, no solo para encabezar la alternativa, como dicen todos los sondeos, sino para ganarles. Es decir, yo creo que hay que salir a ganar el partido y no ponerse la venda antes de la herida, y en eso creo que somos los únicos que seguramente, al proyectar una propuesta, una alternativa y sobre todo ilusión y esperanza para que todo esto se pueda acabar el 27 y empezar una nueva Cataluña, pues es fundamental. Yo creo que de verdad en la vida hay que acercarse más a los sueños que a los miedos. Estamos cerca del precipicio, nos están llevando al precipicio los separatistas, los políticos separatistas, pero los españoles nos tenemos que coger de la mano, y los catalanes especialmente, para no saltar por el precipicio, y eso se hace votando en las urnas y concentrando el voto, un voto útil para poder frenar a Artur Mas y al 3%. Juan Pedro Valentín le quería saludar. Muy buenos días. Buenos días. Rivera.
que usted, que conoce bien la política catalana y el electorado catalán, uno comprueba en las encuestas que está muy movilizado el voto independentista, simplificando mucho, porque habría que poner muchos matices, pero muy movilizado el voto independentista y poco movilizado el voto no independentista. ¿Esto va a ser así hasta el día 27? ¿Usted espera una movilización final? ¿Alguna sorpresa? Hombre, yo trabajo cada minuto, literalmente, para que haya un vuelco, ¿no? Un vuelco en esos sondeos, igual que luego en 2012. Yo recuerdo que en 2012 lo comentaba Joaquín Leguina, creo que lo escuchaba, ciertamente a Artur Mas le daban mayoría absoluta, pero a Convergencia y Unió, y sacó un 30% de los votos, ni se acercó, perdió de hecho 12 escaños, ¿no? Porque hubo una gran movilización y llegamos casi a un 70%, cosa que era impensable en unas autonómicas. Pero esta vez tiene que ser más, es decir, tenemos que votar como unas generales, movilizar a toda la gente que vota en generales pero no vota en Cataluña, ese voto dual que se ha producido siempre. Nosotros estamos cumpliendo, Ciudadanos, todos los sondeos dicen que es el partido no solo que más crece, sino que más abstención está moviendo, que más ilusión está generando en gente que no había votado en las últimas autonómicas, y de hecho el CIS nos da, pues fíjese, casi 600.000 votos, ¿no? Ciudadanos tiene 270.000, y casi 600.000 votos. Mucho abstencionista tiene que venir, además de otros partidos, porque Artur Mas ganó las elecciones con 1 millón de votos, ¿no? Entonces realmente estamos movilizando. Lo que pasa que el bipartidismo en Cataluña está hundido, como está pasando en el resto de España en otras circunscripciones, pero aquí más, y entonces tenemos un problema de movilización. Es decir, los viejos partidos no movilizan a su electorado, y los nuevos partidos, especialmente Ciudadanos, pues nos toca hacer esa labor histórica. Si no estuviera Ciudadanos, seguramente mucha gente se quedaría en casa, y esa es la labor histórica que nos toca jugar en estas elecciones. Esperemos que pase como en 2012, y yo confío en una victoria, pero tiene que ser una movilización masiva, ¿no? ¿Y Villeito? Sí, buenos días, señor Rivera. Buenos días. De todos modos, los escenarios que se contemplan después del 27 de septiembre, difícilmente se contempla la posibilidad de una alianza de los partidos constitucionalistas, por llamarle de alguna forma, los que respetan la ley y la Constitución. Pero llegado el caso, ¿usted cree que no hay demasiadas heridas entre los distintos partidos como para que después se sienten y puedan llegarse a un acuerdo? Es decir, echo de menos un tono más cordial y de más mejor talante entre los que defienden la unidad de España. Miren, más heridas que había entre Carrillo y Fraga, y se sentaron en una mesa, hicieron una constitución y los pactos de la Moncloa, ¿no? Junto a Suárez y Felipe González. Este país necesita generosidad, sentido de Estado, y esto es una campaña electoral, por supuesto, y cada uno tiene su programa, y evidentemente yo no voy a negar que yo discrepo de cómo se han gestionado Cataluña desde los gobiernos de España. No lo he dicho antes, esa presencia del Estado, esa implicación y también esa inteligencia para gestionar este problema que han generado los separatistas. Pero dicho eso, es evidente que el 28, si nosotros ganamos y somos la segunda fuerza política, ¿no? Recordemos que la primera es una coalición, es decir, no es un partido, son 2 partidos y 2 plataformas. Somos el único partido que va a encabezar eso, y vamos a sentar y vamos a pedir que todo el mundo sienta a la mesa. Y mire, le voy a poner ejemplos, hablando de generosidad. Ciudadanos ha permitido que en algunas comunidades autónomas de España no se convoquen elecciones cada 3 meses, precisamente sentándose en la mesa desde la oposición y hablando y dialogando con el PSOE o con el PP. Y yo simplemente pido, fíjese, lo mismo para un sitio tan importante como Cataluña. Es decir, si Ciudadanos, como dicen todos los sondeos, es quien encabeza la alternativa, yo le pido a los demás partidos que, en vez de apoyar, como han hecho históricamente, a Esquerra Republicana, el PSC, o a Pujol, el PP, pues que apoyen a Ciudadanos. Me parece que eso es lo que querría la inmensa mayoría de votantes de esos partidos de toda España y también en Cataluña, pero vamos a ser generosos y vamos a ser estadistas. Si no tenemos esa mentalidad, pues es imposible. Yo le reconozco que si esos partidos están más pensando en la calculadora electoral que en España, pues tenemos un problema, pero yo creo que hay que poner España por delante de la calculadora electoral, y después, el 28, si hubiera una mayoría alternativa, mi compromiso y el de Ciudadanos es formar un gobierno alternativo, parar el crono y parar con toda esta locura, y por tanto empezar una nueva etapa difícil de gestionar, seguro, con mucha generosidad, con cintura. Habrán cosas que no nos gusten, cosas que no podrán llevarse a cabo como uno les gustaría, pero desde luego un gobierno con Inés Arrimadas al frente, apoyado por una mayoría constitucionalista, es mucho mejor que un gobierno Artur Mas declarando la independencia. Me parece que no hay que escoger lo ideal, sino lo menos malo en este caso, ¿no? Joachim. Buenos días, Albert. Vamos a ver, como bien sabes, yo, si estuviera en Barcelona, os votaría. Y quizá a ver si convencéis también al resto de España, ¿no? Porque, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería vuestra posición si tenéis que entrar en un gobierno, sea con el PSOE o sea con el PP,
¿Qué política respecto a Cataluña vais a demandar? Bueno, pues como te decía, lo primero es que el 28 hay que parar el crono. Es decir, si nosotros... No, me refiero a España, al Sí, gobierno ya, de España. pero es que yo pienso, Joaquín, que si no paramos todo esto, España no se va a recomponer. Es decir, la regeneración de España pasa por ganar el 27 también. Es decir, va a ser muy complicado regenerar España con un problemón secesionista en una tierra tan importante como Cataluña. Estaremos de acuerdo, Cataluña son 7,5 millones de españoles, el 18% del PIB español, y por tanto un problema aquí de secesión, de conflicto, de enfrentamiento, no va a permitir que España avance. Así que la reforma de España pasa, yo creo que empieza el 27 de septiembre. Y el 28, yo soy partidario de que los partidos constitucionales, si tenemos que reformar el Poder Judicial, el modelo educativo, la justicia, las administraciones públicas, la ley electoral, todo eso lo tenemos que hacer con visión de Estado. Y eso es lo que no se ha hecho, a mi juicio. Es decir, cuando se habla de reformar España, yo creo que si España va bien, el separatismo baja. Y eso me parece una obviedad. Y el separatismo sube cuando España no funciona. Y eso ha pasado a lo largo del siglo XIX y XX en Europa, ¿no? Los populismos, los separatismos crecen cuando los estados-nación no hacen los deberes, ¿no? Y yo creo que España hay que volver a recuperar esa idea de la transición, de proyecto común, reformar muchas cosas, la administración, la ley electoral, la justicia, la educación, y luego si hay que tocar algo en la Constitución, quiero que quede muy claro, no hay que tocar la Constitución para contentar a Junqueras, porque nunca va a estar contento el señor Junqueras, porque no quiere ser español, ni el señor Mas. Hay que hacer que los españoles sean iguales y libres ante la ley, hay que hacer que el Senado sea una cámara territorial y no un cementerio de elefantes, hay que hacer que la administración pública sea menos burocrática y con menos gasto. Es decir, yo sí que quiero que se toquen algunas cosas de nuestro sistema constitucional, pero para que España sea España, no para que deje de serlo. Y esa es la diferencia nuestra, quizá, con Podemos, por supuesto, pero me preocupa también, te reconozco, Joaquín, que el PSOE, pues cuando habla de Cataluña, pues tenga esa visión a veces pues tan de salón, ese debate de salón de la nación, la comunidad nacional, la identidad, la singularidad, cuando realmente yo no quiero una España a dos velocidades, yo quiero una España unida, diversa, y esas reformas nosotros las vamos a impulsar y claro, te reconozco que para cambiar todo eso o son leyes orgánicas o son reformas constitucionales que necesitan un amplio consenso, como por cierto lo hubo, como recordaba en la transición. Hay que recuperar esa política de diálogo y de acuerdos de Estado, ¿no? La última, en función de eso que usted decía, ¿a usted le parecería bien una negociación en la que se añadiese en la Constitución una disposición adicional que dijese que los catalanes son singulares y hay que reconocerles esa singularidad, sin más? Yo es que creo que ya está reconocida la singularidad, es decir, esto, y además otra cosa, cuando se habla de esto, y se ha escuchado al señor Pedro Sánchez, se piensa que Artur Mas y Junqueras van a parar todo esto diciendo que en una disposición adicional que somos singulares, o sea, es una broma, ¿no? Es decir, no van a parar todo esto por poner una disposición adicional en la Constitución. Quieren romper España y hay que decirlo claro, y hay que evitar que la rompan y además hay que reformar nuestro país para que sea más fuerte. A partir de ahí, yo creo que los votantes de Ciudadanos, los votantes del PSOE, los votantes del PP, creo incluso que una parte de votantes de Podemos pueden estar de acuerdo en muchas cosas. Simplemente hace falta alguien que le siente la mesa, que deje de ponerlos en bandos y que ponga lo que nos une por delante de lo que nos separa. Y esa etapa, nosotros, y yo si me presento en las elecciones, creo que es porque veo, desde Cataluña lo he visto estos años y lo veo ahora desde toda España, que hace falta esa nueva era, esa nueva etapa, que vuelva a ver lo mejor de la transición y que corrijamos lo que hemos hecho mal. Desde luego, no vamos a contentar a los separatistas con una singularidad, y segundo, lo digo yo, soy catalán, pero no me siento ni peor ni mejor que el resto de españoles, y singularidad ya es tener dos lenguas como tenemos en vez de una, y tener una autonomía de las más amplias de Europa. Somos una de las regiones de Europa con más autonomía, así que singularidad ya tenemos, pero no de privilegio ni de ser mejor que nadie, sino simplemente pues de reconocimiento de nuestra pluralidad lingüística o de nuestra capacidad de autonomía, ¿no? Don Albert Rivera, me alegro mucho de saludarle, gracias por Igualmente, un dedicaros abrazo. este rato, un abrazo muy fuerte.